Don't move. It won't hurt you. Batman, what happened? Are you okay? He slimed me. Buenas a todos, bienvenidos un día más a Geekología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todos esos temas de la cultura geek que tanto nos gustan. Como siempre decimos, no somos expertos en nada, pero sí que nos apasionan muchas cosas. El día de hoy, Freddy, Moya y Juanse, el trío Calavera, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar sobre películas de fantasmas que no son de terror. Exactamente lo contrario. Efectivo. Ese es el punto más importante. Son películas de fantasmas que no dan miedo, como veníamos ya de hablar de Halloween hace un par de meses y tal. Exacto. Entonces esto es un cambio interesante. Entonces es la típica película donde aparece alguna, vamos a llamar, aparición, pero que es parte del medio para cumplir el cometido del personaje, o que el protagonista es un fantasma y tiene que hacer tal cosa. Entonces, como venimos haciendo últimamente, hoy traemos un top. No, mentira, esto no es un top, como diría el bueno de Dross, pero son varias películas que recomendamos, entre algunas cositas nuevas, otros grandes clásicos. Y empezamos... Sí, no, en especial. Pero ya va, yo quiero, antes de empezar, yo quiero hablar de un par de cositas. No sé si les dé espacio con la webcam y tal, pero ¿cómo son los fantasmas en las películas? O sea, ¿cómo ponen las manos los fantasmas en las películas? El fantasma clásico que nosotros conocemos. Sí. Ajá. Ajá. Pero, si tú le preguntas, por ejemplo, a un japonés, te va a decir que los fantasmas tienen las manos así. Vale. Porque, o sea, aunque estamos hablando prácticamente de lo mismo, exacto, el fantasma occidental está así como que te queda. Exacto. De esto podemos hacer un capítulo completo aparte, pero a mí siempre me ha maravillado la diferencia de cómo de diferentes lenguajes ven los sonidos onomatopéicos, sobre todo los animales. Uh-huh. O sea, para mí un gato muy claramente dice miau, pero para otra gente, pero para otros idiomas dicen cosas completamente diferentes. Los perros para nosotros dicen wow, pero para otros dicen arf, para otros dicen bork, para otros dicen... Sí. No, a mí uno de los que más me impresiona es el kikiriki de nuestro gallo, que para los norteamericanos o británicos es cockle-doodle-doo. Toda esa gente está equivocada. Equivocada, kikiriki. No saben lo que dicen, pero bueno, tienen el derecho de estar equivocados. De hecho, es más como que... Sí, así, Satán, marico. Mira, yo quería, antes de que arrancamos con las películas, vamos a darnos aquí de que sabemos de cosas y tal. Okay. ¿Qué es un fantasma? Vamos a empezar con tratar de definir este concepto. Okay. ¿Qué es un fantasma para ustedes? Once go. Para mí, técnicamente un fantasma es un espíritu errante que no ha podido culminar vamos a llamarle, un cometido o que no está listo para ascender. Y según muchas películas de fantasmas, son seres de ectoplasma. Ok, perfecto. ¿Vale? Sí, están hechos de ectoplasma. Una aparición que es el eco de un ser vivo. Porque inclusive en muchas mitologías el fantasma no es como tal el alma del vivo. El alma del vivo puede haber ido al descanso, pero el fantasma es un eco de ese sujeto en vida. Y puede ser un eco consciente o no, puede ser sencillamente una repetición de lo que estaba pasando con esa persona o cuando murió o cuando hizo algo importante. Por lo tanto, a pesar de que en muchas literaturas lo tratan como un alma, en muchas otras lo tratan sencillamente como una repetición, un eco. Mira, me encanta que hayas dicho eso porque si pensamos por lo menos en, esto ya sería terror, pero si pensamos en la película de The Grudge, la maldición, sí. el fantasma es exactamente eso. Es un bucle de ira que está ahí pegado y con el que no puede razonar ni entiende nada. O sea, solo está en una creación de ira. Exacto. En la cultura védica, o sea, en el hinduismo también. Ellos dicen que los fantasmas no es nuestra alma. A morir nuestra alma se va. O sea, eso no hay forma de evitarlo. Y lo que queda es nuestro ego. Lo que se llama el falso ego. O sea, la sensación de yo soy este ser que está aquí. La identidad viviente, básicamente. La identidad. Y eso es interesante porque eso es una muy buena excusa entonces para el por qué los fantasmas suelen representarse como malévolos. Porque si te pones a pensar, la mayoría de la gente no es malévola. Si por aquí anduviera el fantasma de alguno de mis antepasados, yo quisiera pensar que éramos gente normal, que no éramos malévolos. ¿Por qué me asustaría el fantasma de algunos de ellos? Si fuera realmente su alma, sería esa misma persona y no tendría yo por qué tener miedo. Exacto. Y fíjate que también es una maravilla porque los fantasmas de la antigüedad
no daban miedo. Yo quisiera, aprovechando justamente esto que estábamos hablando, de este eco que se queda, leer un par de líneas de un poema de una de mis películas favoritas, una de las películas de terror más hermosas que he visto, que es El Espinazo del Diablo, Uf, de Guillermo del claro. Toro. Bueno, Juanse tiene, yo lo conozco, pero bueno, tengo que decir que es más bien amigo de Juanse, a uno de los actores de la película. Gran Adrián Lamana. Saludos aquí, hermano. Sí. A ver si nos los podemos traer algún día para acá. Con gusto. Sé que con mucho gusto vendría. Es bienvenido. Entonces, ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor. Quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Es que, de hecho, es una película con un guión. Sí, Un en momento esa suspendido película. en el tiempo. Mira qué, Ujú. qué buena parte del concepto. Sí, sí. Ay, Yo mira, recuerdo que está. hay un cómic de Batman que era súper interesante porque era el pasto fantasma. Uno diría, qué tontería, porque un pasto podrá ser fantasma. La cuestión no era que el pasto en sí fuera el fantasma, sino que cuando tú pisabas el pasto, todas las cosas que habían sucedido sobre él podían volver a manifestarse. Y usualmente esto eran los ecos de la muerte de algún sujeto, porque el chiste obviamente era que el pasto estaba maldito por toda la cantidad de muertes que había Claro. habido sobre él, ¿no? Cuando alguien lo pisaba, se volvía a manifestar el evento de la muerte de alguien y obviamente estabas muy en peligro porque eso te podía pasar a ti. Y De hecho. yo me puse a buscar, por lo menos a ver qué decía la Real Academia de la lengua española sobre fantasmas, ¿no? Y hay un par o sea, ellos dan obviamente muchas definiciones porque varía dependiendo de qué cosas, pero hay varias que me llamaron la atención. Uno es, que es la primera, por cierto, imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. Mira qué bonita esa definición. Imagen de una persona muerta que según algunos se aparece a los vivos. Y mi favorita, persona envanecida y presuntuosa. Lo que es un fantasma. Exactamente. fantasma. Sí, Pero eres mejor es fantasma. persona envanecida. Envanecida, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Total, Coño, y maravilloso. la Real Academia tendría que actualizar eso con el fantasmeo de hoy Con en el día. fantasmeo. Sí, Sí. el Sale una foto de Juanse cuando Correcto, sí, hablamos sí. del fantasmeo. persona que no que te dejen visto en WhatsApp. Exacto. Exacto. Así, persona que te dice, dale, yo te aviso, y no avisa. Ujú, y no avisa. Entonces, para... Yo aviso y no aviso. Perfecto. Entonces, también me puse a ver un poquito, quería hablar de los fantasmas de la historia, ¿no? Antes de llegar al cine, nada más como una pequeña Abre boca. introducción, ¿no? Ya decimos que ciertamente el fantasma es una especie de conciencia o eco de alguien que existió, de alguien que estuvo vivo. Si se te aparece en sueños, una persona fallece y se aparece en sueños, eso podría ser el fantasma. O sea, te aparece en sueños y te dice, mira, el tesoro está enterrado bajo el tal árbol. Y el personaje va y estaría el árbol, ¿no? Sería como, bueno, el fantasma de fulano me Claro, avisó. Sí, yo sí lo consideraría y Se y consideraría. muchas literaturas lo consideran. Sí, Exacto. Una frase como que el fantasma de no sé quién se me apareció en sueños es algo que se utiliza. Exacto. Sí, es verdad. Y eso entonces nos comprueba firmemente de que los seres humanos estamos hablando y pensando y creyendo en los fantasmas básicamente desde que tenemos conciencia. Porque en el primer libro de la historia, que es la epopeya de Gilgamesh, aparece un fantasma. Hace 4.500 años, Exacto. el libro más antiguo que sobrevive tiene un fantasma, que es el fantasma de Enkidu, que es el mejor amigo. enemigo que crean los dioses para Gilgamesh, que se hacen amigos y tal. Bueno, spoiler alert de una historia de 4.500 años antes. Exacto. El que no haya leído la epopeya de Gilgamesh, léase ahora un resumen porque nadie se va a leer la epopeya de Gilgamesh. Exacto, nadie ya se no la va a existe, leer. básicamente. Bueno, Enkidu muere en un punto y Gilgamesh queda muy, muy afectado por eso. Dolido. Y él se le aparece en sueños como para, bueno, darle ánimo. Y eso Y era luego- también muy visto Ajá. en otras mitologías después, porque te pones Sí. a ver en la nórdica, en la grecorromana, constantemente una cosa que sucedía mucho en esas mitologías era los espectros del pasado venían a darle consejos a los que estaban actualmente en el presente.
exacto, lo que lleva justamente a lo que decía al principio, que los fantasmas de la antigüedad no daban miedo. Venían a ayudar, venían a explicarte algo, a darte un consejo y se iban. No estaba todavía esto del fantasma que, bueno, que viene a hacerte daño, a asustarte y tal. Los fantasmas, además, a nivel literario, a nivel de cine, y yo creo que nosotros, especialmente a ser latinoamericanos, todos conocemos a alguien que ha tenido alguna historia con un fantasma o la hemos tenido, porque, bueno, nuestras culturas son de imaginación muy vívida y siempre hay alguien que le pasó algo con un fantasma, ¿no? O siempre hay un sitio donde aparece un fantasma. No, ahí de noche aparece un fantasma y tal. Y todo el mundo lo ha escuchado y hay historias y tal. Y que además somos muy creyentes, entonces como Ujú. creyentes religiosos. Entonces, como tenemos Sí, una cultura tan religiosa, eso te hace abrir mucho tu posibilidad, o sea, tu mente a la posibilidad de que existan muchas otras cosas. La misma religión católica en la que la mayoría de nosotros... Juan se fue. entonces, Eh, fantasmeo. ¿Sí? ¡Ah, marico, el fantasma! ¡Oh, Tenemos no! un fantasma aquí hoy. Sí, tenemos un fantasma, marico. En vivo y en directo. ¿Qué pasó? ¡Qué fantasmeaste, marico! Ya de por sí. Entonces, que nuestras propias religiones nos abren mucho, ¿sabes? La imaginación a que cualquier cosa de esta pueda suceder. Porque la misma religión católica nos dice que el alma sobrevive Correcto. más allá de la vida, no sé qué. Entonces, si el alma sobrevive más allá de la vida, ¿por qué no me la puedo encontrar por ahí? Para nuestras religiones y nuestro folclore, que ve tantos espectros y tantas apariciones, y para nuestros espectadores, yo quiero comentarles de que tenemos un rango de diferentes formas de creer entre nosotros. Yo soy uno de los más escépticos en general, pero Freddy cree en otras cosas, Juan se cree en otras cosas. Y a mí siempre me ha parecido interesante que cuando me dicen, porque en Venezuela y en Latinoamérica en general esto pasa mucho, que dicen, no sé, conoces a una persona que tiene sensibilidades. Sensibilidades significa que, bueno, pues que está más abierta a que estas cosas les pasen, a entender estos eventos cuando suceden. Entonces que una persona de esta llega a un sitio y dice, uff, el lugar está cargado con energía. Aquí murió alguien, ¿verdad? Ten cuidado porque eso te puede salir por la noche. Yo siempre me recuerdo pensar, porque en mi casa, en todas las casas donde yo he vivido, han muerto familiares míos. Ninguna situación desagradable, por suerte, de viejo, ¿no? Pero siempre han sido familiares que he querido mucho. Mi tío abuelo en una circunstancia, mi abuelo en otra. Y yo siempre pensaba lo mismo. Yo decía, pero es que ojalá que tú tuvieras razón. O sea, ojalá y me saliera, porque a mí me encantaría poder tener unas últimas palabras con mi Claro. abuelo, por ejemplo, a quien extraño muchísimo y tal. Entonces es justamente eso que estaba diciendo Frey al principio, esa postulación de que es mucho dependiendo del cristal por el que uno lo mire. Sí. Y claro, yo claro. estaría Y no, encantado de encontrarme con los espíritus benevolentes de mi gente. y no solo eso, o sea, además de ese, digamos, ese placer de tener esas últimas palabras, es que además, independientemente de tu creencia, estarías comprobando de primera mano que hay Claro, algo más allá también. de la muerte. Entonces sería como que, wow, o sea, Yo soy rolero desde toda la vida, a mí me encanta la fantasía. Yo soy un tipo que da rienda suelta a su imaginación constantemente y que le encanta la imaginación de todos los demás. ¿Cuánto me fascinaría a mí que alguien me comprobara que las cosas que yo doy por certado no son así? Y que, ujú, o sea, eso para mí sería lo máximo, sería un descubrimiento Total, y fascinante. sería un sí, paso claro. más allá de acercarnos a la fantasía. ¿Sabes? Algo que a lo que recurrimos por lo menos una vez a la semana. Y, ¿sabes? Cuando Fred y yo éramos más jóvenes, nosotros vimos un documental Ah, de sí. que los dragones habían existido y que eran como un tipo de dinosaurio, básicamente, que habían Ujú. encontrado. Entonces, pero el documental estaba tan bien hecho que empezaba biológica y científicamente a explicarte cómo todas las cosas de los dragones eran reales. Que tenían entonces los huesos de todo el espinazo hueco y eso hacía que a pesar de su gran tamaño pudieran elevarse. Una cantidad de datos científicos increíbles que Sí, nosotros sí, estamos viendo todo. el documental, Lo así del que fuego, todo lo explicaban. tomen en cuenta que esto es antes de la época del internet y todo, éramos Sí, sí, unos sí. chamos. Y obviamente, amando a los dragones y amando la fantasía y tal durante toda nuestra vida, nosotros estábamos así tan
encantados de que eso fuera cierto. Y cuando termina el documental, los desgraciados dicen, oh, bueno, espero que esto les haya gustado. Esta ficción que nos inventamos estuvo muy buena y tal. Exacto. Todo esto era mentira. Todo esto era mentira. Y nosotros que no. Sí, una de esas grandes decepciones de Uf, mi vida por marico. ese documental. Tocando un poquito más ese tema de la religión, porque primero quería comentar, hay una tablilla que tiene 3.500 años de Babilonia, que es un hombre, o sea, la tablilla se ve un hombre joven que va como tirando de una mujer que tiene las manos atadas. Entonces, bueno, los expertos dicen que es una mujer que murió y que un hombre la está conduciendo de vuelta al inframundo. O sea, como que murió, se escapó del Ok. inframundo y la está llevando de regreso. Por lo tanto, o sea, un fantasma. Como ya mencionó, lo de la religión católica, o sea, no solo que ya te dan el concepto del más allá y tal, sino que en la Biblia, en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, hay literalmente un fantasma. O sea, un fantasma así, tal cual a lo Ghost. Porque Saúl está preocupado porque está rodeado por un ejército y tal, y no sabe qué hacer. Y él reza, pero bueno, la vida como que hecho molestar a Dios, y entonces Dios no le respondía ni en sueños ni en nada. Y literalmente voy a leer solo pedacitos porque si no se hace muy largo. Dice, busquen a una mujer que sea una medium para ir y preguntarle qué hacer. Entonces le traen a la medium y él le dice, tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? Tienen una conversación y ella invoca al Claro. espíritu de Samuel. Y Samuel le dice, mira, pues si te molesta Dios ya no lleva chance, pues. Y efectivamente no llevó chance. Recordemos también que toda esta gente estaba entrando al cristianismo en ese momento, ¿no? Estamos hablando de la Biblia. Por lo tanto, Sí. o no habían entrado todavía, Sí, esto es etcétera. Antiguo Testamento. Exacto. O sea, Entonces, 1000 años antes de eso. esta gente eran todavía practicantes de la mitología romana, de la religión romana, que tenía el hado, tenía, bueno, lo que habíamos hablado de los espíritus de los ancestros diciendo lo que tenía que hacer, y bueno, eran politeístas, y etc. Sí. Ujú. Pero sí, o sea, incluso en la Biblia, y bueno, y luego ya tenemos Otelo, Sí. Hamlet, o sea, ya empieza a aparecer los fantasmas también como que un poquito más en la cultura pop, por decirlo de una forma. Y había, lo que dije, había dos características de esos fantasmas que son muy diferentes ahora. Una es que eran benevolentes, o sea, no daban miedo, y otra cosa es que eran corpóreos. Ok. O sea, los fantasmas no eran translúcidos y tal. Lo del fantasma translúcido empezó a principios de 1800, porque había un invento que le decían la caja mágica, que era como una especie de proyector de diapositiva, pero mucho más complejo, que tú podías tener una imagen con diferentes dibujos e irla tapando con una palanquita, entonces parecía que tuviese movimiento, y habían animaciones muy sencillas, Eso. podían hacerle zoom, podían alejarlo, eran de diferentes colores y se podían proyectarlo en paredes, podían proyectarlos en telas, podían proyectarlos en humo. Entonces había una especie de ir al cine, pero era ir a Wow. ver esto, que obviamente con todas estas características que le digo, eran siempre imágenes de terror, imágenes de monstruos, de demonios, Claro. de fantasmas y tal. Pero claro, como se proyectaban en estos objetos transparentes como telas o como humo, los fantasmas se veían transparentes. Que además, cuando ibas a este show, que es como decir, vamos al cine, tú ibas realmente a la fantasmagoria. Ok. Ah, llamaban eso estos- es la fantasmagoria. Sí, Mira qué interesante. viene de ahí. Entonces, a partir de que se popularizó ese evento, la gente que reportaba que veía fantasmas y tal, que se asustaban y no sé qué, decían que eran translúcidos, Mira tú. Qué bien. porque los habían visto ahí. Y corrígeme si me Ajá. equivoco, los dos fotógrafos de entre nosotros, pero a los celajes o a las cosas que aparecen en una foto que están fuera de foco y que no iban, esos elementos que no deberían aparecer en la foto en primer lugar, no se les llama, por lo menos en inglés, se les llama fantasma. Sí, en inglés se le dice así porque justamente crea ese, inclusive a las, no recuerdo si es efecto fantasma, que se les dice también cuando empezaron a hacer los primeros televisores de nueva generación así de alta calidad, que eran los LCD y eran los televisores de plasma, cuando dejabas mucho tiempo, Se porque congelaba usabas una imagen. publicidad, quedaba mucho, ajá, Ujú. se congelaba una imagen alrededor de una silueta, y ese era el Sí. efecto fantasma, ¿no? Que te hace como un fantasma en la Correcto, pantalla. es verdad.
Bueno, después ya, yo creo que ya sí podemos Vale, ir con las bueno, sí, películas. después de Muy bien. esta Ahora podemos introducción. hablar de películas. Vale, a ver, dentro de esta lista de películas vamos a empezar porque la que me parece que es la más reciente, que sería Soul. Soul es una película de Pixar del año 2020 y es, a mi parecer, una película que no es para niños por la cantidad de contenido filosófico y existencialista que tiene. Esta película narra la historia de Joe, un jazzista que está a punto de conseguir como que su gran momento de entrar en la orquesta de jazz más importante de Nueva York y lo atropella un carro. Y él, a toda costa, él busca volver a su cuerpo, traspasando todas las leyes del universo y escapando de unos seres, vamos a llamarlo, una especie de ángeles o algo así. Él empieza a recorrer las calles de Nueva York como un fantasma. Y en eso va descubriéndose a sí mismo y descubriendo un montón de personas para, digamos, que satisfacer su gran sueño. No me voy a extender mucho con Soul, porque, bueno, es como la más reciente y es la que de repente el escucha lo tendrá más masticado. Pero es una película Sí. increíblemente hermosa y vamos con el punto de que el fantasma es un medio para llevar un mensaje, más allá de algo para la liberación de dopamina o lo que sea. Esto no, esto es para llevar un mensaje, para hacerte entender que todos tenemos una razón de ser y que tenemos que ir o luchar por lo que queremos y tal. Y aparte tiene una musicalidad espectacular esta película, es puro jazz. La película es de un jazzista, Increíble, imagínate. increíble. Y es muy, muy hermosa visualmente hablando. ¿Qué te pareció a ti, Juanse, que eres músico? Siendo una película de jazz, la musicalización estuvo a manos de Trent Reznor, ¿sabes? Que es el Sí, de Nine Inch Nails, ¿no? Que es más bien sí, música sí, rock sí. industrial y tal. Bueno, uno puede ser rockero, pero la mayoría del músico puede extenderse a más áreas. Claro, y Sí, pasa por el jazz, ¿no? En algún casi punto u otro. todos en algún punto pasamos, así sea por patrones básicos de jazz. O sea, un buen músico siempre le va a llamar la atención, te guste más o te guste menos. En algún punto de tu carrera te va a gustar, lo puedes disfrutar. O sea, yo me acuerdo en la época del Festival de Jazz de Naguanagua, eso todos los años era una fiesta para los músicos. Ahí uno se metía 7 días continuos a escuchar en grupos de cualquier parte del mundo, por muy pequeños que sean, que estaban ahí y se disfruta muchísimo. Con esta película pues pasa más o menos lo mismo. Aquí no solo está Trent Reznor, sino que está Atticus Ross y John Batiste, que son los que le dan arreglo a mucha de esta música. Aquí no hay un score como let it go, sino que constantemente tú estás escuchando el entonces Okay. es una cuestión que es otro personaje más. Y no sé si ustedes recuerdan ese típico arte jazzista que es con muchos ángulos, muy noir. La película tira mucho para allá. De hecho, tú ves estos ángeles, son de estas siluetas así. Es lo que iba a comentar. Inclusive, estas entidades que llamemos los ángeles, que son los que, como los Correcto. pastores de las almas en el más allá y tal, estas entidades son Ujú. siluetas, hechas de ángulos, básicamente. Y me recuerda Eso es muy mucho a interesante. los grandes pósters de los años 80, de los años 90, jazzistas que son así puro ángulo, muy minimalista. Y ojo, esto es porque a pesar de que el jazzista tiende a ser una persona increíblemente, vamos a llamarlo genial o un erudito de la música, no son personas que manejen demasiado dinero, ¿no? Entonces, por lo menos, hace unos 25 años, 30 años, no, quizás un poco más, quizás unos 30 años, recuerdo una anécdota de Frank Quintero que estaba en Berkeley. Está montado en el carro de un compañero, un baterista muy famoso, justo ahora no recuerdo el nombre, y están viendo a un tipo guindando de manera ilegal un cartel en un puente que dice esta noche John Patitucci, que es uno de los mejores bajistas de jazz que ha habido en los últimos 40 años, y el que se baja es John Patitucci. Y se monta en el carro donde está Frank Quintero y le dice, Wow. corre, que nos llega la policía. Y era un erudito, un genio de este nivel, Exacto. montando él Sí. mismo. Uno de los mejores músicos, prácticamente en un show Correcto. clandestino. Y de hecho esto más o menos lo ves aquí, que este tipo es
una monstruosidad de trompetista y está en un colegio dando clases de música. Yo voy a soltar una pequeña bomba aquí. Ujú. Frank Quintero es mejor guitarrista que Slash Sí, y vale. que Kirk Hammett, Y mejor baterista que muchos de estos. Sí, sí, sí. que Lars Ulrich. ¿Sabes que él realmente era baterista? Que Slash, pero tuviste el solo de November Wow. Rain. Sí, lo vi. Y mira que es bonito. Pero tú escuchaste Canción para ti. Pero, ujú. Sí, sí, no, yo en toda esta cosa de la música me remito a lo que ustedes digan. Mis gustos son muchísimo más plebeyos en cuanto a la música. Frank Yo, Quintero es de increíble. hecho, disfruto el jazz como me lo muestran en Soul. De ratito. De ratico, sí. A ver, y que toda la película es lo que dice Juan, la película completa es jazz. Pero es que no es solamente, tú sabes, te sientas a ver al tipo tocando jazz por 10 minutos. El jazz es buenísimo como una ambientación, como la música de Correcto. fondo de toda la película. Queda perfecto. Eso es básicamente lo que te trae Soul. Y por eso me parece que es tremenda recomendación. Y la traemos primero porque es algo que ya la gente puede tener muy, muy masticado o muy de fácil recordar. Yo quería comentar con Soul, que fíjate, para comentario de cierre, que fíjate el año de Soul, ¿no? 2020. Soul es una de las últimas películas de Pixar y de Disney que realmente nos puso a pensar. Porque después de eso hemos tenido muchas producciones formulaicas, muy parecidas unas con otras, que no son realmente profundas e interesantes y no son tan Correcto. buenas como las anteriores, sobre todo los estándares que nos tenían esas dos grandes compañías acostumbradas. Entonces, Soul es la última que yo todavía dije, wow, esto, o sea, terminé de verla y dije, esto es increíble, qué bien quedó esto. A partir de ahí, Sí, sí. no he vuelto a tener esa sensación básicamente con ninguna otra, ni de Pixar ni de Sí, Disney. desafortunadamente sí. Es que el que vino después, que sí, Luca, que es linda, pero no es lo que nos tenían acostumbrados. Raya, que bueno, Sí, está entretenida, pero tampoco es lo que nos tenían acostumbrados. Son peliculitas que no están mal, pero que tampoco son nada maravilloso como estábamos Son acostumbrados. películas que en su momento se hubiesen liberado para Disney Channel. Sí. Últimamente, las grandes producciones de Disney cinematográficas son películas que en otro momento hubiéramos visto como películas de televisión. Vamos a continuar ahora, ya que pasamos de una de las más nuevas, o creo que la más nueva de la lista. Vamos con una que ya tiene unos cuantos añitos, pero al día de hoy todavía sigue sonando, la siguen pasando en la tele. Y es nada más y nada menos que Ghost. ¿De qué película podemos hablar más que la película llamada Fantasma? Exactamente. Un drama romántico delicioso, de esos que ha marcado pauta en el cine. Para todas las películas románticas y de apariciones y de no sé qué, Ghost tiene un antes y un después. Con actores buenísimos como Patrick Swayze y Whoopi Goldberg. Demi Moore. Y Demi Moore, obviamente. Imagínate, todos estos tipos, tú los ves en Ghost y estaban jovencitos. O sea, Ghost potenció sus carreras. Ya, ninguno de ellos era desconocido, pero Ghost potenció sus carreras. Muy querida por la crítica y por el público. Sí, sabes que Patrick Swayze es muy conocido porque, bueno, era una persona maravillosa, ¿no? Todo el que lo conoció dijo que era increíble. Y él quería que Whoopi Goldberg estuviese en la película y que hiciese papel de Dame Brown. O sea, decía que tiene que ser ella. Y no, bueno, se dice que por cuestiones raciales o por lo que sea, no le querían decir. Y le dijeron, no, es que le dijimos y dijo que no le interesaba el proyecto. Y un día se le encontró así como, exacto, o sea, como en el supermercado, ¿sabes? Se le encontró en un sitio así súper random y le llegó y le dijo, mira, pero ¿por qué tú no quieres estás conmigo en la película y tal? Pero, ¿qué te hice yo? Y ella así como que, ¿qué película? Y entonces, claro, él se dio cuenta y fue y puso un ultimátum. O sea, mira, si aquí no está Whoopi Goldberg mañana mismo, o sea, ¿y cuánta razón tenía? Claro, qué buen papel y que Whoopi Goldberg es una buenísima actriz. Que la mística del personaje, yo creo que ningún otro actor de ese entonces lo hubiese podido lograr. Correcto. Ganó el Oscar. Como mejor actriz de reparto. Y tiene una de las escenas más icónicas de toda la historia del cine, que es la escena cuando está haciendo la del barro, la de la galería, que llega y se sienta. Y esa escena tiene la canción Unchained Melody, que creo yo que esa y My Heart Will Go On de Titanic son así las dos canciones más tocadas por los flauteros de flauta peruana así, en el mundo. Increíble cómo esa canción es tan famosa. Hoy en día, perdona. Que hoy en día, como Ghost es de 1990, mucha gente no conoce Ghost.
pero Sí. conocen ese tema. Entonces escuchan el tema y dicen, ay, ¿de dónde es este? El que tocan en tal. Ah, bueno, ese es de la película Ghost. Esa es la película Exacto. Ghost, anda a verla. Inculto. Anda a ver la película Ghost porque wow. Escenas donde están ellos dos haciendo Ujú. el jarrón y Ujú. se daña y tal. Esa es una de las escenas más icónicas Y, de y toda la creo historia del que cine. de las más replicadas a nivel paródico, en los 90, 2000, Sí. todo el mundo en series, comiquitas, tal, sacaba algo de la escena de Unchained Melody. En Community, en la serie Sí. Community, que es así como una universidad muy pirata, donde Maravilloso. todas las materias son fáciles. Hay una materia que es alfarería y el ¿Por qué? profesor dice así que... Sí, porque es una Es un universidad... community college, una universidad Exacto, pública. community college. Y el profesor dice así que, bienvenidos a la clase de alfarería. Esta es la materia más fácil, o sea, en esta universidad donde todas las carreras son fáciles, esta es la más fácil. O sea, ustedes ya solamente por venir ya pasaron. Aquí solamente hay una regla y el que la incumpla estará automáticamente expulsado. No pueden reproducir de ninguna forma la escena de Ghost porque estoy harto de verlo, ni en broma, ni en serio, no quiero nada. O sea, el que lo haga lo Total. perseguiré. Sí, no. Perfecto. Pero sí, maravillosa Ghost. Si no la han visto, pues véanla Por cierto, mira, que estoy porque- viendo qué dato tan increíble. Lo que hemos dicho muchas veces, el presupuesto bien utilizado, ¿no? 22 Ujú. millones costó Ghost. Hizo Bueno. 505 millones en taquilla. en total. Dios. A ver, tiene el beneficio de un montón de años, ¿no? Esa película tiene reruns y tal. Ya, pero Pero la cantidad de dinero Total. más que ha hecho por encima del pequeño presupuesto que tenía. Pero es que, o sea, Más no sé totalmente cuántos merecido. serían 22 millones en la actualidad, hace 30 años, 34 años. Sí, usualmente lo multiplicas por 1.2, algo así. Digamos que hubiera costado 50 millones para Es, redondear. es lo que hoy en día te sale un corto. O sea, Es lo que hoy Sí, en ¿no? día costó Rise of sí, the Rohirrim. correcto. Ride of the Rohirrim. War of the Rohirrim. War Right. of the Rohirrim. Guarda, Sí, porque- sí, es que ni- Eh, es total, inolvidable que ni total. el nombre. Entonces, estamos hablando de una película que debo decir que este formato del fantasma no terrorífico es algo que hoy en día se ha olvidado mucho, ¿eh? Sí. Yo recuerdo muchas películas, incluso series en el pasado, o sea, decirte, en los 2000 había una donde había como que un ángel que tenía que ayudar a una persona a cumplir su cometido y al final se murió. Ajá, Tocado por un exacto. ángel. Tocado por un Yo ángel. me acuerdo que eso era como que algo muy común. A ver, pero eran las series de la época, estamos hablando. Sí, sí, pero bueno, Eso. aún en la época era un Sí, poco sí. así como que... Exacto. Incluso en esa época, yo así como que cada vez que televisión así tocado por un ángel. Pero esa era la típica serie de mamá. Cerrando con Ghost, entramos con lo que a mi parecer es la mejor película de este top. Para Que mí es. también. Bueno, A ver, es debatir, sí, sí, sí. matices, pero sí. De las Sí. live action, sí. Pero es A Ghost Story. Además parece casi que hecho a propósito, pero no fue así, fue casualidad que estuviese justo después de Ghost. Porque es Sí. más o menos intentar Sin contarte la Whoopi misma Goldberg. historia, pero de una forma increíblemente Sin Whoopi triste. Goldberg. Exacto. Sí, no, y Sin sin- Whoopi y Goldberg, sin- todo es más triste. Exacto. Porque básicamente la sinopsis es de una pareja, viven juntos y tal, en una casa, la chica que la hace Rodney Mara se quiere mudar, él no, porque le gusta mucho la casa y tal. Son como los primeros 5 minutos de película. Y enseguida él pues muere en un accidente de tránsito. Y está la camilla del hospital, desde la morgue, básicamente con la sábana encima, y ves cómo él se levanta y empieza a caminar. Y él va a su casa siendo un fantasma a tratar de acompañar o de consolar a su pareja, ahora a su viuda. Pero entonces él es un fantasma de la forma más Total. naif que lo puedas, de la forma más de comiquita. O sea, es así, Más una ingenuo. sábana, sí, Con una los sábana huequitos. con unos huecos, unos huequitos en los ojos, unos huequitos negros. Y tú vas viendo más bien cómo el personaje de Rodney Mara va afrontando toda esta pérdida y cómo van pasando las cosas. Y él solo está en el fondo, normalmente. Pero esta película hace uso de unos recursos increíbles. Primero, Casey Affleck, que es además un actor ganador de Oscar y tal, se tira esa, no sabría cómo llamarlo, esa valentía o ese trabajón de simplemente ponerse una sábana encima y quedarse parado ahí en el Interpretar. fondo. Es increíble, como tú sabes, a través de su poca lenguaje corporal, porque tiene una sábana gruesa encima,
pero a través de eso que él logra transmitir, más un poco las luces, más la misma pareidolia que hace tu cerebro para darle forma a las cosas. Tú sabes cuando el fantasma está triste, cuando está confundido, cuando está molesto. O sea, tú constantemente estás viendo los sentimientos expresados de manera más fuerte de Ron y Mara, pero también estás viendo los sentimientos del fantasma. Sí, sí. Y o sea, Y es que- increíble. Y que esto lo hacen en animación muchas veces. Y si está bien hecho, queda muy bien. Últimamente, The Wild Sí, Robot es preciosa. una, ¿sabes? No tiene ninguna expresión facial y aún así tú estás absolutamente claro de cuando está triste, de cuando está tal. Pasa mucho que sido con Wall-E, que lo único que tenía Wall-E eran, ¿sabes? Los ojitos y tú sabías todo Claro, lo que le pasaba a Wall-E. se le movían y tal. Pero la animación es un recurso que te da muchísima Muchísimo juego. apertura cuando vas a hacer eso, ¿no? Pero en este caso es mucho más difícil porque sencillamente, ¿sabes? Si el tipo tiene una sábana puesta todo el tiempo encima, ¿cuánto limita eso su Total. rango, no? Y además es una película que es prácticamente cine mudo. O sea, tiene muy, muy pocos diálogos. Y el que logra, la película tiene, digamos, como que una especie de prueba, ¿no? Que es una escena donde Ronimara está comiendo un pie y dura como Sí, no sé, 5 minutos. Ella el sentada proceso del comiendo un pie duelo, con el exacto. fantasma en el fondo. Exacto. Si tú pasas esa escena, ya esa es como que la prueba que te pone la película para que normalmente es donde la gente que no conecta con la película la para. Dice, no, bueno, mira, esto no es para mí. Pero el que ve la escena y todavía sigue interesado, te aseguro que al final se queda, pero súper loco. O sea, hay conocido gente que ha roto a llorar con la película. Sí. Yo cuando terminé, no fue que lloré nada, pero tenía la piel completamente erizada. O sea, fue como que, wow. Sentí como que esto que acabo de ver no es una película, es una Exacto. experiencia lo que acabo de ver. Sí, Maravilloso. a mí me parece que aquí Casey Affleck demostró cosas que no se demuestran fácilmente, que es expresar lo inexpresable sin poder hacerlo, ¿sabes? Es sencillamente, Y sin utilizar la cara. La cara es el recurso claro. más Entonces, importante para los actores. es una cuestión, a mí me impactó mucho cuando la vi porque es que logras conectar mucho con él. Y no solo eso, sino es que hay detalles como la fantasmita del frente. Y bueno, lo que siempre decimos, la máxima del cine, Es que no lo correcto. digas, muéstralo. La película es un ejemplo perfecto. Entonces, nada, me parece que es una peliculota. Te hace ir un poco más allá de lo que una película normal hace. Y gran parte de lo que uno como cineasta quiere es que tú, con la historia que estamos contándote, conectes, crezcas, hagas algo de catarsis. Y esta película logra a totalidad. Ahora vamos a una tonalidad totalmente diferente porque vamos con Gasparín, el fantasmita amigable. Casper, Friendly Con Ghost. Casper. Es- ¿Qué es esto? Sí. En esta película está el gran amor de mi vida, Cristina Ricci. Sí. Por favor, o sea, todo lo que haga esa mujer, yo lo defiendo hasta la muerte. Maravillosa. Y chamita, importa. que ahora tenía Cristina Ricci de 15 años, 14 años. 15 años más o Sí, menos. sí, Sí, sí. una adolescente. O sea, tenía la edad de... Casper es una película muy interesante porque es el momento. O sea, Casper es un personaje muy famoso de Ujú. tiras cómicas que existe desde 1945. Wow. O sea, fíjense lo viejo que es este personaje. Junto con personajes como, qué sé yo, como Garfield, como Peanuts o Ujú. Rabanitos o Charlie Brown, como quieras decirle según la Según el cultura que lo mencione. Estos son personajes que, a pesar de que hoy en día los conocemos y son súper icónicos y es como que no podemos imaginarnos una vida donde no Exacto. existan, son muy viejos y antes sus primeros medios fueron anteriores al cine y fueron usualmente, casi todos ellos empezaron en las tiras cómicas Correcto. de los periódicos. Ujú. Muchas veces esas tiras cómicas luego se convirtieron en un cómic, o sea, en Y una con el revista caso de completa Archie y esto. para ellos. Exacto. Ujú. O pasaron al medio de la televisión y tuvieron una, dos o hasta tres, o un montón. Scooby-Doo ha tenido como 6 diferentes series animadas en televisión. Sí. Pero por supuesto, pasar eso a película era muchísimo más difícil. Porque personajes como Casper, que es un fantasma, ¿cómo tú lo ibas a hacer en actuado? No puedes poner una sábana encima a un niño, o sea, no tiene nada que ver. Es importante que la iconografía de Claro. Casper se mantuviera, que tú vieras a Casper y dijeras, ese es el personaje que yo asocio desde hace tanta cantidad de años con lo que he visto en los cómics. Y con Casper pareciera que estaban esperando así hasta que existieran los CGI para que en el momento en que eso fue posible 100%. saltaron e hicieron una película de Casper. Es que no había otra En cuanto forma. pudieron hicieron una película de 100%. Casper. Pero fíjate,
fíjense lo interesante que esta película es de 95. 1995 y Pero es de es, cine. ¿sabes?, de 50 años después de la existencia de Casper, pero es que no pudieron hacerla antes porque no Claro. habían los recursos en el cine para hacerla antes. Entonces, en Y cuanto vale la pudieron, pena. le echaron mano a uno de los personajes más famosos de las tiras cómicas para hacer su película e hicieron una película que es ingenua, bonita, creativa y cumple perfectamente su trabajo como una película para niños. De hecho, yo creo que marcó a toda la generación, por lo menos que nacimos en el 80 y tanto hasta los 2000 y Sí. pico, porque aparte hubo un par de películas después, también estuvo la animación, o sea que hubo la comiquita y tal. Sí, y antes, porque había una animación También, como de los sí, 60, sí. o más bien. Hay varias animaciones de Entonces, Casper. pero Estoy viendo aquí. Hay como 5. Yo tengo Varias un series de animación, me dato, refiero. un dato de Casper para cerrar. O No, bueno, si yo alguien iba quiere decirlo, solo a pero comentar así algo, cerraré yo. pero dale tú y luego... La casa de Casper en la película es la misma casa que vemos en el video de Backstreet Back de Backstreet ¡Ay, Boys, en serio! donde son monstruos. Mira Es la misma tú. casa. Es que tiene Sí, como el hall, el exacto. espiral Ujú. blanco y negro en el suelo Ok. de la sala y tal. Mira tú, qué Es la misma brutal. casa. Bueno, una de las cosas que yo más amaba, y creo que hoy en día todavía me encanta, es el soundtrack de Casper. Y es que es hecho nada más y nada menos que por James Horner, que es el mismo de Corazón Valiente, de Apolo 13, de Titanic, Y de Pie de Pie Pequeño. Pequeño, sí. Pie ¿Cómo? Pequeño, Exacto. Busca el Valle Encantado. La Tierra Tierra del del Horner Tiempo. es, sí, el Sí, hombre sí. bicentenario. Él es uno de Willow también. No. Él es uno de mis músicos favoritos. Bueno, del era. cine. Paz descanse, murió hace Era, sí. 10 años casi, Lamentablemente, por ahí. sí, en un accidente, porque él era Ah, piloto mira. también. Pero, sí, porque fue justamente pilotando una avioneta o algo así. Algo pasó y Avatar, creo Sí, que también también es hizo Avatar. de él, También el hizo Avatar. soundtrack. Y ahora pasamos con un ícono de los 80. Es algo que han intentado replicar con el tiempo y no han podido. Y mira que lo han intentado, y especialmente en Sí. los últimos 10 años, lo han intentado mucho. De todas y las han formas posibles. Y fallado estamos hablando monumentalmente. de uno de los IP que yo creo que más cariño le tiene toda esta generación entre los 70, que ya pega la adolescencia, hasta por lo menos la mía, Ujú. que es Cazafantasmas. ¿Quién no, exacto, Ghostbusters. quién no cantaba el tururu, tu, turun, tur- Who you gonna call? Ghostbusters? Claro. Ghostbusters. Probablemente uno de los soundtracks, o sea, podríamos ponerlo Sí. en un top de soundtracks Sí, más famosos 100%. del cine y estaría en un lugar bastante sí. bueno. O sea, estaría junto con El Padrino, o sea, De nuevo llegamos a un punto donde dices, miles de personas, millones de personas hoy en día que no hayan visto El Cazafantasma original, porque ya es una película que tiene 39 años, 40 realmente, pero reconocen el tema a pesar de que no hayan visto la Sí, película. sí. O el mocoso al Porque el tema de al Ghostbusters. ícono del fantasma. Y hablando de películas que inspiraron, bueno, que estábamos hablando antes con Casper de que era muy famoso en los cómics y después en las series de animación y tal, y eso inspiró la película. Ghostbusters es el caso exactamente contrario. La película fue un IP tan famoso y algo tan querido en su época que inspiró incontable parafernalia alrededor de ella. Y hay, bueno, obviamente mercancía por montones, ¿no? Pero además de mercancía hay una tira cómica muy famosa, hay una serie de animación Sí. muy, muy famosa en los años 90. Montones de material Y es que audiovisual. incluso las Ghostbusters. secuelas fueron buenas. O sea, a ver, con sus más y sus menos. Pero las secuelas son súper disfrutables, súper agradables. Sí. sí, la 2 no está mal. O sea, Pero no claro, es como la primera. no, la primera es como No, una y cosa tan tan épica. increíble. O sea, el final es así tan apoteósico. El muñeco Sí, sí. caminando por Bueno, las calles, el cielo con el torbellino. O sea, una vaina así que tú dices, ¿esto qué es? Que por cierto, hemos hablado de los actores. Los actores aquí No. tampoco te dejan mal, porque imagínate. Es a lo que Bill ibas. Murray, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Rick Moranis. Rick Moranis, Harold Ramis, son actores que Sí, todo sí, el sí, mundo ama, sobre todo esa época, muy famosos en la Ojo, comedia de los y 90. algo que debo decir, yo no sé si es que
como yo crecí, o sea, yo nací unos 8 o 9 años después de que saliera esa película. ¿La primera de qué año es? ¿Del 81, 82? Ah, del 85. No, 84. Ok, yo 84, nací 6 84. años después. Entonces, claro, ya viéndola conscientemente, la habré visto cuando tuviese, ya en los 90 por ahí. Yo no sé si le habrán añadido efectos en los remastered para DVD y tal, pero para ser una película de los 80, tenía unos efectos bastante interesantes. Es una película que aguanta increíblemente Ujú. para ser una película que hace tanto uso de efectos especiales. Aguanta muy Sí, bien el sí, paso sí. del tiempo. Yo la vi recientemente Claro. era 2 años. Y me gustó muchísimo. O sea, la vi y dije, buenísimo. O sea, yo esperaba quizás llegar a partes y decir, "Ugh, este pedazo, ¿sabes?" Pero no. Muy bien. No diría que te la ponen hoy en día y te la crees porque es que tiene demasiado el sabor Claro. de su época. Pero en cuanto a efectos y tal, no deja a nadie decepcionado. Otro, Pero es que claro. está hecha con No, mucho y otra cariño. cosa que iba a decir es, no, o sea, no voy a dar un dato numérico real, pero creo que uno de los Hot Wheels que más he visto en tiendas, que más he visto en colecciones, es el del carro de ellos. Sí. El Ecto El 1. carro de El los carro de Juan. fantasmas. Cazafantasmas es algo tan icónico. O sea, que en todas las colecciones que yo he visto está. Sí, El está al carro de los nivel del cazafantasmas. Batimóvil y el DeLorean. DeLorean. El Batimóvil, el DeLorean, la máquina de De misterio Scooby-Doo. de Sí, Scooby-Doo. sí. Son Sí. carros icónicos Sí, que sí. están El en Mac todas 5. partes en donde se haga una colección de eso. El Mac El 5, por Mac supuesto. 5. Por supuesto. El Mac Sí. 5 no puede ser más, no se puede ser más icónico que eso, pues. De los cazafantasmas pasamos a otro gran ícono. Me parece que es del 89. Beetlejuice. Este año, recientemente tuvimos la segunda parte, Beetlejuice o Beetlejuice. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto, que creo que todos crecimos viendo a Beetlejuice. Se toma así aclaratoria. Si quieren saber más sobre Beetlejuice, vean nuestro capítulo Correcto. de Tim Burton. Sí, no hay demasiado más a hablar de Beetlejuice que de lo que ya no Correcto. hablamos en ese capítulo, porque la Hablamos verdad bastante. es que Es más, Sí, nos si quieren saber que hablamos hablamos de bastante. Beetlejuice, aquí dejo la tarjetita, ¿vale? Que los vamos, la los vamos a mandar para Exacto, allá. muy bien, muy bien. Ok. Y vamos con otra película. Dios, aquí ya las cosas se ponen más aguaditas. Recuérdame. Y vamos a hablar de Coco. Mira, Dios. yo soy un llorón mío. para las películas. Así, sin pedir perdón, yo soy un llorón para las películas. Y con Coco, cuando ya vamos entrando al último tercio de película, yo empiezo a llorar. Ok. Desde ahí ya yo estoy llorando así todo el tiempo, hasta que llega al final. Porque entonces, como ya la he visto, yo he visto Coco quizás 8, 9 veces, una cosa así. Ya yo sé qué va a pasar y entro en un feedback loop en donde yo sé que me van a poner una parte donde los sentimientos me los van a estrujar y ya empiezan a aguárseme los ojos. Qué película tan hermosa. Una de mis películas favoritas de Pixar ever. Película 2017. de 2017. Increíble. Yo, la vez que la vi, o sea, la vi 2 veces seguidas. Porque me la perdí en el cine, porque era cuando estaba recién llegado a España, no sé qué. Y la vi en la televisión. Y cuando terminé, llegó justo mi hermana y mi cuñado, que estaban de paseo, qué sé yo. Y la película estaba terminando, vine entrando yo por la puerta, así que, buenas, siéntense, vamos a poner aquí una maravilla. Y la volví a ver directo, y al final estaba igual. Así que, oh, Dios. Sí, no, yo recuerdo, yo no la vi en el cine. A mí todo el mundo me recomendaba, pero yo estaba como en un momento donde decía, mira, todo el mundo dice que quiere que uno llore y tal, pero no estoy como para eso. Coño, y le di largas. Y yo la empiezo a ver. En Venezuela pues ya tenía, Claro, exacto. razones para llorar. Yo la empiezo a ver, estoy con mi hermano, que mi hermano y yo no somos particularmente llorones viendo películas. Estamos viéndola. Y yo le digo, coño, gran vaina. O sea, yo he visto toda la película y no estoy llorando. Hasta que le canta la canción a la abuela. O sea, te lo juro que yo necesitaba un Gatorade, un Pedialyte, ¿sabes? Agua con azúcar. Me estaba deshidratando. Para dar un poquitico de contexto, porque la verdad es que no hemos hablado nada de esta película en sí. Perdón. Esta película es una película de fantasmas porque prácticamente los personajes principales, el personaje principal,
va al mundo de los muertos, pero al mundo de los muertos México, sí. en una versión de la mitología mexicana que le llaman el mundo de los recordados, ¿no? Según lo que postulan ahí, en la tradición mexicana, si tú recuerdas a tus muertos se mantienen en perpetuidad hasta que eventualmente su memoria deje de ser recordada por los vivos de alguna forma, ¿no? Y que es un lugar Sin embargo, feliz, de alegría, donde ellos están bien, tal. exacto. No quiero decirle inframundo, porque es que no es realmente un sitio malo, para nada. No, es Este el más mundo allá, de los muertos. exacto. Este más allá es extremadamente colorido y los tipos de Pixar hicieron un excelente trabajo. Todo esto hoy en día que se habla tanto de la expropiación cultural y no sé qué, nada de eso se siente en la película. Estos hombres, estas personas hicieron una demostración de la cultura mexicana que hasta los mexicanos estuvieron contentos con todo el trabajo y les pareció buenísimo. Sí, aquí también porque hicieron varias cosas. Uno, que esta Tierra de los Muertos está inspirada en Guanajuato, Ok. en la ciudad de Guanajuato. Ujú. Entonces, claro, ya por ahí ya te dice México, pero es que además ellos fueron a pueblos de México a conocer gente, a hablar, a ver la cultura. De hecho, estuvieron constantemente buscando quién iba a ser la abuelita para Coco, ¿no? Exacto. Queremos encontrar una que Exacto. sea, hasta que encontraron una y es la que dibujaron. O sea, está inspirado Wow. en alguien. Hicieron En alguien su real. tarea muy bien hecha en cuanto a intentar hacer una representación cultural correcta de las tradiciones mexicanas y del pueblo mexicano, porque en las partes donde vemos la vida de este personaje y de su familia, estás viendo un pueblito de México que es perfectamente creíble. Sin embargo, todo eso gracias a los animadores y al director, o sea, toda la gente que trató con mucho respeto toda esta cultura. Pero Disney y Pixar, así siendo siempre un poco como ellos son. Esta película originalmente se iba a llamar El Día de los Muertos, porque ocurre Claro. en el Día de los Muertos. ¿Por qué te le pusieron El Día de los Muertos y no le pusieron Coco? Porque ellos querían registrar el Día de los Muertos como propiedad de Disney. El Día de los Muertos me que registrar. No. Bueno, Sí, lo intentaron y fue un Dios mío. pam. Importante. fíjate lo importante de separar a los creadores de los Total. corporativos. Ujú. Los Sin creadores, o sea, los animadores, compositores, el director, escritor, son los responsables de darnos esta maravillosa película. Pero esa táctica asquerosa que querían hacer la directiva de Disney es una táctica corporativa Sucia. malísima, rata sucia, que no tiene, que los que hicieron la película no, tienen la No, culpa por para Dios. nada, pero hubieran sido No, para asociados, ¿no? Ahora, Ah. debo Qué debo buen decir ejemplo. también que De codicia debo corporativa. decir, salvando un poco a la película en sí, no a la corporación, que la película no la necesita película es una maravilla. la selección del casting para voces fue impecable. Impecable. maravilloso. Tanto en inglés como en español latino. No lo he escuchado en español de España, pero no creo que la hayan traducido en español de Es España. una película que a mí me encanta ver en Es español latino. preciosa. Sobre todo que Gal García Bernal hace Correcto. su voz Y en inglés y en Anthony español. González también. Claro. El niño Miguel también. Es Mira, más, perfecto. hay... Sí, Perfecto. no pierdes absolutamente nada. De hecho, diría yo que ganas. Si la ves Aquí en hago español latino. mención a mis compañeros de piso. Ellos son fanáticos de un musical de Coco, un concierto conmemorativo de Coco, en donde hay el de ¡ay, cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor! ¿Sabes? No la canta el actor principal, Anthony, sino su hermano pequeño. Y lo hace que se la come. Increíble. Lo disfrazan con la cara pintada, la sudadera roja, la guitarra blanca. Lo disfrazan al hermanito del cantante y lo hace casi que mejor que él. Si tienen chance, vean ese Mira. musical que es espectacular. Ellos siempre los jodo, los molesto porque ellos lo ven 3 veces al año. Entonces yo decía, mira, el deporte favorito de la casa, ver el musical de Coco. Sí, eso Pero musical de se los confort. digo, o sea, fuera de cualquier broma, es un show para disfrutar de lo más grande. Imagínate, es perfecta para hacer un musical porque es una también, es una película de Disney que mantiene mucho, a pesar, perdón, de Pixar, que mantiene mucho la cuestión de Disney de ser películas musicales, porque aquí podemos hablar rápidamente de que las películas de Disney y las de Pixar, a pesar de que todas están bajo el marketing de Disney, las películas de Disney y las de Pixar son bastante
diferentes si te pones a verlas. Y es Ujú. fácil identificar, una vez que has visto varias, Sí. cuál es de quién, ¿no? Por ejemplo, Monsters Inc., Encontrando a Nemo, Wall-E, Up, son películas de Pixar. Vemos ahí la falta de personajes que se les puede hacer un marketing muy fácil, que se puedan convertir en jugueticos, excepto en Toy Story, porque obviamente Correcto. son juguetes, Mm. lo más inteligente que han hecho en toda su vida. Claro, pero Vemos ahí era que, Pixar solo y Disney no tenía nada que ver. claro, vemos que no hay una princesa Disney, por ejemplo. Vemos que manejan usualmente temas, y lo que tú decías en Soul, temas que son muy adultos. Que un Sí, niño más ve complejo. la película y se divierte muchísimo, pero que luego sus padres la están viendo y dicen, ¿qué me estás diciendo? Qué bueno, qué interesante todo esto que me estás tratando en la película. Coco es asimismo. Bueno, y otra de las características que es la diferencia es que las películas de Disney hasta ese punto solían ser Correcto. musicales. Casi todas las películas tienen varios, las de Disney tienen varios actos musicales dentro de la duración de la película. Mm. Las de Pixar no hacían eso. Quizás escuchabas una canción de fondo en algún momento de la película, como que sea tu amigo fiel Ujú. en Toy Story y eso, pero no era parte de la estructura de sus películas. Coco sí lo es. Coco es una película musical donde constantemente la trama está siendo hilvanada Sí. con excelentes piezas musicales y ganó el Oscar por mejor canción original. Y que Además del además Oscar de mejor trata sobre la animación. Sí, sí, música. O sea, no exacto. trata solo. Lo principal es lo de los recuerdos y todo eso, pero la música es la motivación del Correcto. personaje. Porque los personajes son cantantes, los Bueno, personajes son músicos. Exacto. El personaje es y, un músico ya y por ahí. tocando un Entonces, poco más imagínate. o menos lo mismo de que el protagonista es músico y toda la cosa, esta película trajo, vamos a llamarle, a una gran víctima. Porque 2 años antes sale una película espectacular producida por Guillermo del Toro con una temática relativamente similar que es Muy similar. maravillosa y se llama El libro de la vida. También tiene temas musicales, Ujú. quizás no es tan afincado como el otro, pero porque son más versiones de temas que existen llevadas un poco a corridos mexicanas o trova y tal, pero es preciosa y tiene también un argumento súper interesante en donde los dos dioses o los dos reyes de ambos reinos tienen a sus champions Ujú. para ver con quién se queda con cuál rey. O sea, es una cuestión... Sí, es Sí, sí, casi sí. una épica. El Sí, libro de la vida es casi una es una épica. Sin aventura. embargo, Sí, y Coco es la sombra más. de Coco es muy grande y se Sí, lo toma como víctima. sí, no hubo forma. Después de que salió Coco, el libro de la vida casi que Total. desapareció de la Y historia eso del es algo cine. que yo les voy Es a una decir. lástima, sí. Posiblemente Una lástima. tú hayas visto Coco, pero no el libro de la vida. Así que si no la has visto, anda a verla porque es un peliculón. Vamos a una película que yo no he visto y que Freddy nos va a ilustrar. Esta película nos lo trae nuestro Correcto. amigo Freddy así como que, Y es jaja, Que no si sabía. ya trajimos, ilumínense. si ya trajimos plebeyo, a que- Ghost Story, ahora es a Chinese Ghost Story. Freddy. Exactamente. Que es igual que Ghost Story, pero el personaje está así. Correcto. Exacto, No, pero está y así. comiendo con palitos. Literalmente. Mal. Pues, una historia. Wow. Una historia. Sí, sí, Muy sí, buen sí, tema. sí. Sí, exacto. Qué rápido nos hemos Sí, convertido sí, en sí, animales. sí, sí. A ver, esta es una película muy. Con una historia como muy característica de las mitologías. Básicamente el protagonista es un personaje que es un inspector de Hacienda y llega a un pueblo a recaudar impuestos. Obviamente no es particularmente bien recibido y pues le van pasando cosas, se le moja la libreta donde tiene lo que tiene que cobrar con la lluvia y tal. Total que la noche ni siquiera tiene dónde quedarse y se queda en un templo abandonado. Y entonces en ese bosque y en ese templo habita una mujer hermosísima que se dedica a capturar jóvenes para comérselos. O sea, mentira, ella se los lleva a otro ser que se los come su alma. Y él conoce a esta mujer, o sea, la que se lleva a los jóvenes, y empiezan a tener conversaciones y tal, y tú ves que va naciendo una historia de amor allí. Y bueno, no quiero contar mucho más porque no voy a destripar aquí Claro. la película. Pero bueno, es una película de lo más interesante. Tiene
es como una amalgama de géneros, porque sí que tiene un poquitico de terror, pero muy, muy lento, o sea, muy suave, es más que todo una comedia con romance. Pero también hay un personaje que es entonces el espadachín wuxia clásico que salta a 50 metros y lanza rayos y tal, Sí, que viene a Como, ayudar. como buena película china de las viejas. No correcto. podía no haber en algún Exacto, momento un alarde de artes marciales. Porque ¿de qué Del época es? 87. Del 1800, del del 87. 1987, ¿no? Sí, 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 sí. imagínate, antes de que en el boom este del 2000 empezaran las películas chinas a hacer nombre en Occidente, pero es que casi cualquier película china famosa que nosotros vimos de esa época, las artes Claro. marciales Sí, estaban involucradas en alguna parte. sí, sí. Tenía ahí su elemento de espada, ¿no? De espada. Ujú. Lo que sería para nosotros la espada de hechicería, pues para ellos es el Ok. wuxia. Y pues nada, es una película muy loca, pero muy divertida. Creo que no es particularmente difícil de conseguir. Cualquier búsqueda ahí en Google seguro aparecerá. Y la verdad es que Ok. vale la pena, porque van a ver esta historia como muy clásica, ¿no? Del humano enamorándose de un elemento sobrenatural, pero de forma original. Tiene un humor un poco como las películas viejas de Stephen Chow, por ejemplo. Ok. Mm. No a ese nivel de que te quieres desmayar de la risa, pero es ese tipo de humor. Es un tipo de humor como absurdo, exagerado, sobreactuado, pero que le queda muy, muy bien a la historia. Brutal, genial. Sí, sí, Tiene la la tendremos pena. pendiente. Y bueno, ya para finalizar, una película que tiene como truco, tiene su truco porque sí es verdad que empieza siendo de comedia, pero luego se tuercen un poco las cosas. Y vamos a hablar de otra buena película de mediados de los 90, me parece, que es The Frighteners. No estoy... Muertos de miedo en ¿Vale? Latinoamérica. Y... Agárrame esos fantasmas en España. wow. Wow. Sí, sí, sí. Entonces, esta Agárrame esos película fantasmas. tiene... Cole, Exacto. cole que te como. Cole, contenido. Más o No, esta menos. película tiene a una de estas personas que todos queremos mucho, que es el Sí. niño bonito de los 80-90, que es Michael J. Fox, que creo, si mal no recuerdo en esta película, ya estaba empezando con los problemas de Parkinson. Es del 96 Correcto. la película. Del 90. Sí, yo, si mal no recuerdo, ya en esta película a él le daban papeles de mucho movimiento para ocultar ligeros movimientos que él tenía involuntarios. Hombre, ahora que lo dices, o sea, yo no sabía que ya en ese momento él estaba empezando, porque de verdad es como de las Ujú. últimas películas en que lo recuerdo. Y sí es verdad que la actuación de su personaje se siente un poco. También la película es Sí, y es muy estresante. exagerada, ¿no? Ujú. Y su actuación se siente exagerada también. A lo mejor ahí buena parte de eso estaría tratando de no hacer movimientos involuntarios. Mira, Que pobrecito, estoy además. leyendo acá que fue la última película como protagonista porque 2 años después ya era demasiado el tema del Parkinson y no... Sí, qué Wow. lástima, qué lástima. Qué fuerte. De verdad, qué lástima. Sí, y además que es una cosa súper original, porque dando la sinopsis, Michael J. Fox es un arquitecto que tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿Su donde de esposa? hecho muere su esposa, y a partir de ahí él empieza a ver fantasmas. Entonces, como que no sigue trabajando de arquitecto, sino que se dedica a estafar a las personas con los fantasmas. Entonces él llega, los fantasmas van a una casa y la habitan, ¿no? Hacen como un poltergeist, empiezan a lanzar vasos y no sé qué, para que la gente diga, oh no, fantasma y tal, porque no los pueden ver, el único que los puede ver es él. Y entonces lo contratan para que él vaya a exorcizar la casa. Entonces, bueno, ahí les Y que no lo cobran. hemos mencionado, pero película dirigida por el adorado, el ídolo del Peter canal, Jackson. Peter Jackson. Y producida Claro, por y CMX. es que fíjate, aquí hay algo buenísimo porque el guión es de Peter Jackson y Fran Walsh, que es su Ujú. esposa, que también fueron los guionistas del Señor de los Anillos, contado por el mismo Peter Jackson en la versión de colección de esta película. Él dice, esta película a mí casi me mata, o sea, yo rebajé como 15 kilos, o sea, perdí 15 kilos, no dormía y tal, porque claro, fue súper estresante hacerla, porque además la película está llena de efectos especiales, te va contando un Sí. montón de historias al mismo tiempo, da giros, o sea, es una película muy peculiar, o sea, no se ven películas como estas muy a menudo. Entonces, ellos en ese momento ya Weta existía, pero tenían como que 3, 4 computadoras con las que hicieron los efectos que sí de Breaking Exacto. Bad y cosas así, ¿no?
Cuando consiguen la financiación para hacer la película, pues dicen, bueno, tenemos que comprar más computadoras para poder hacer los efectos, ¿no? Y compran, qué sé yo, 40 computadoras tope de gama en ese momento, ¿no? En el 96, que serían, que sí, 21 con 32 Sí, megas de exacto. RAM. Lo que ¡Guau! tiene ahorita una Y calculadora granjas de... científica. Las Sí, pestes. exacto. Y bueno, tendría sus granjas de Sí. renderizado y tal. Pero bueno, total que ellos arman todo hueta, así como una cosa inmensa. Ellos terminan de hacer la película y bueno, bien y tal. Y están allí hablando y dicen, ¿y ahora qué hacemos con estas computadoras aquí? ¿No? O sea, ¿las vendemos o qué? Entonces, bueno, no, ya que vemos que podemos hacer buenos efectos, deberíamos hacer otra cosa, ¿no? Que tenga así como que bastante que podamos usar las computadoras. Y Peter Jackson dice, bueno, yo siempre he querido hacer algo del Señor de los Anillos. ¡Wow! El Señor de los Anillos existe por esta película. Eso sí no lo sabía. Y que Weta alcanzó su fama, su gran fama, como un titán de la industria de los efectos especiales en el cine con El Señor de los Anillos primero, ¿no? Entonces, Claro, y es que si te obviamente fijas, salieron de ahí bien aprendidos. los fantasmas del Señor de los Anillos, o sea, los del Retorno del Rey, son Sí. básicamente el mismo efecto que los fantasmas de esta Así película. El mismo blanquecinos, efecto. transparentosos, tal, con opacidad Ujú. baja. Y fíjate que esta película no, o sea, todo eso que gastaron, qué bueno que lo utilizaron en El Señor de los Anillos porque la película no hizo particularmente dinero. Tuvo un No, fue, presupuesto de 26 millones y recaudó 29. ¡Wow! sí, no fue tan No fue un éxito de taquillera taquilla. como esperaba. Yo creo que es por eso. Yo creo que es porque es una película muy diferente. O sea, a lo mejor si el guión hubiese sido un poquito más Sí. mainstream y no hubiese dado tanta... Quizás si hubiesen sido terror desde el principio o hubiese sido Claro. comedia hasta el final. Yo creo que Es fue un- cuando hacen ese cambio que la gente no lo entendió muy bien. Es un poco lo que hacía Peter Jackson antes de El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, sus películas eran Sí, un poco raras. tirando, O sea, no tirando eran a B. lo que sí. veía la gente normalmente. Y Peter Jackson tiene una de las mejores Brain películas de Dead. zombies de la historia. Moya la detesta, pero Brain Dead es... A1. O sea, hay pareja Sí, con sí, otros sí. Si Brain Dead, mañana, o sea, Brain si Dead es mañana increíble. dejara de existir y todas las copias fueran incineradas en la faz de la Tierra, yo Bueno, no me enteraría posiblemente. retracto. No, y te digo, o sea, a ver, sé que no lo volverás a ver, pero tú ves Brain Dead y ves tiros de cámara, movimientos, cosas que luego ves en esos dos anillos, o sea, que son muy de la firma de Peter Jackson. Hombre, un director excelente Sí, sí. y No, no, claro, hizo, claro. y no hizo basura por hacer basura. ¿no? No. O sea, debe tener un montón de cosas buenísimas que para mí son superadas por tantas otras que no me gustan y que me parecen completamente Así No, fuera de lugar. una o pequeña innecesarias, anécdota que de no. Brain Dead. La última escena, en su momento, tuvo récord de mayor cantidad de sangre falsa utilizada en una escena. Y Ajá. era tan complicado andar que el protagonista literalmente no puede mantenerse en pie. Y las caídas son reales. No está escrito en guión. Él no se puede mantener en pie. Pobre- Literalmente. Horrible, Pobre horrible. hombre. No, maravilloso. Sufriendo sí. por su arte. Tú sabes que Kate Blanchett, supongo que después habrán llegado a alguna especie de acuerdo extra contrato, pero ella no cobró nada por hacer de Galadriel en El Señor de los Anillos. Porque es que ella quería trabajar sí o sí, como fuese, con el director de Brain Dead. Sí, pero después, o sea, sí que, porque eso lo hemos conversado y yo después busqué y sí, que Blanche ganó bastante dinero con El Señor de los Anillos, pero fue Claro, por regalías posteriores. Ya, genial. Claro, pero después, exacto. Pero, o sea, ella así como que, O sea, no, y ese tipo, bueno, Peter Jackson está haciendo una cosa de, ¿qué? Dato- O sea, Dato igual de voy gratis. interesante de Cate Blanchett, que lo hemos mencionado en otros momentos, en otros videos, es que, porque ella es una loca Sí. del cine, obviamente, y lo disfruta con cada poro de su ser, ella estaba tan necesitada de trabajar con Guillermo del Toro, que en la última película de Pinocho, de Guillermo del Toro, le pidió desesperadamente un papel y Guillermo del Toro le dijo, no me queda nada, o sea, ya todo el mundo está, bueno, no sé, hay un mono que hace, o sea, que hace sonidos de mono y ¿quieres hacer ese mono? Y ella dijo, sí, cómo no. Y cuando yo veo la película y terminan los créditos, yo dije, no, aquí hay un error, esto no puede ser, porque así, el mono no me acuerdo cómo se llama, pero es así como que, ¿sabes? Moniki, ¿verdad? Kate Blanchett. Yo, no. Esto sin duda Pero no es así, pero si era así, Kate Blanchett es el mono solo porque quería trabajar en una película. Yo creo que trabaja. La anécdota que debe significar para todo ese estudio que Cate Blanchett fue solo el mono, así que ¿y cuál era su línea?
Imagínate las grabaciones, que Blanche que es, ¿sabes? Galadriel, o sea, una señora increíble que llega así, no sé, es que me la imagino, ¿sabes? Alcurnia de Hollywood antigua, ¿no? Con una boa, y, bueno, y entonces llega así, jaja. Toma 2. Sí. Y todo el mundo Debe así, ser "Ay". irreal completamente. Si yo fuera el director de eso, estaría así. Eso me recuerda un Increíble. poco a una historia de John Krasinski, que está la esposa, ¿cómo es que se llama ella? Emily Blunt, Emily Blunt. espectáculo de Emily mujer, Blunt. pero también es muy, Imagínate. ¿sabes? Muy real. Sí, Muy Exacto. inglés. total, es muy muy dama. dama. Entonces llega John Krasinski a buscarla al set de grabación y el portero lo para y le dice, ¿tú para dónde vas? No, a buscar a mi esposa. Vale, puedes buscar a quien tú quieras, pero aquí no vas a pasar. Dice, no, yo soy el esposo de Emily. Tú no eres el esposo de Emily. Vete, vagabundo. Y yo soy como que, Sí. sí soy su esposo, te lo juro, en serio. Yo también soy El esposo famoso. de Emily, lo juro. Yo también soy famoso. Bueno, así de actores en ese estilo, hay un perrito en South Park, Ok. que es Sparky. ¿Sabes? El perrito de South Park. El actor de voz de ese perro es George Clooney. Que Sí, es otro, por favor, otro sí. señor, ¿no? George Clooney es así, el gentleman, tal, James mira, Bond. O sea, si perrito supieras que yo en algún momento les comenté que una gran amiga de mi mamá tiene una sobrina que es la ex esposa de Robert Rodríguez. Y ella conoce muy bien a George sí. Clooney. Y dice que George Clooney es el bromista más pesado que ha tenido Hollywood en su historia. Que Mira. cuando grababan, en la época de ER, odiaban a George Clooney. Ajá. Porque el tipo era de los que se metía en las cámaras, o sea, sacaba muertos de cámaras de tal y los ponía en el sofá, ponte, cosas así. A ver, de juguete, no muertos de verdad. George Clooney. Yo imagino que no están obvio, grabando coño, muertos de verdad, evidentemente. ¿no? George Clooney y Brad Pitt. Y es Cinema famoso Americano. que con Ocean's Eleven hacían una dupla de estas así de par de chamitos desgraciados, insoportables, que no dejaban que nada funcionara. Imagínate. Salió en Jackass, Sí, imagínate. Sí, o sea, es un chat total. Esto incluso yo creo que podemos hacer una buena recolección de anécdotas del cine y traerlas para un capítulo porque creo que da para el rato. Básicamente comentarles que es una lista de películas bajo nuestra recomendación, no es nada así que sean las mejores películas, evidentemente habrá alguna mejor que esta. Si la conoces, déjalo en comentarios, recuerda suscribirte, compartirlo con tus amigos, con tu abuela, con quien tú quieras y como siempre, Moya, Denle like al video y vean más películas de fantasma o cualquier otra.